en la percepción. A veces alguien ve mejor a uno, pero bueno, tampoco tienen que tener cuidado, ¿verdad? Y entonces se planteó, pues entonces en vez de hablar de teoría vamos a hablar de progreso de programas científicos. Y otros, no, vamos a hablar de la solución de problemas. Lo que le da movimiento a la ciencia es que me muevo a lo largo del tiempo en soluciones cada vez más elaboradas o sofisticadas o más correctas de problemas. Otros plantearon, hay que mirar el trabajo del laboratorio, que lo hemos dejado ahí por estar mirando la parte matemática y teórica, nos hemos olvidado del que trabaja en el laboratorio, y ese tiene mucho poder, más del que le hemos reconocido, y más influencia, ¿verdad? Y todo, sobre todo eso se ha escrito, y es parte de la literatura contemporánea, de los debates contemporáneos de la... Y se entró también entonces a evaluar, a ese tema de la evaluación de las teorías, pues se ha enriquecido con discusiones sobre la justificación de los criterios evaluativos. Entran los sociólogos en escena, en parte con la ayuda de trabajo de Kuhn, para hablar de la historia interna, que es la que se dice cómo la ciencia autónomamente ha trabajado, la que nos parece más aceptable a los científicos, pero también una historia externa, que a lo mejor las ideas de los científicos han estado influidas más de lo que nos hemos dado cuenta por acciones de la sociedad externa. Que si usted trabaja en la época, por ejemplo, cuando Alemania estaba entre las dos guerras, y usted va a trabajar con la estructura del átomo, las ideas que le parecen a usted más apropiadas y los principios explicativos están influidos por la política que está alrededor suyo y el mundo que se le está desmembrando. Usted no puede ignorar eso, y ha habido esos planteamientos. Que los científicos no, ¿verdad? Pues parece que es exagerar, pero lo ha habido y tienen algún sentido. Y ha habido una controversia realista e instrumentalista. Si el concepto tiene realidad en algo, algún referente, el electrón es porque hay electrones, o el electrón es un instrumento explicativo que me conviene, pero no tiene que haber electrones. Eso pasó con el átomo también. Y el científico diría, pero es que ya hoy estamos casi cogiendo los átomos con pinzas y moviéndolos aquí y allá. No lo hacemos todavía con los electrones, quizás tanto, pero lo haremos mañana. No pierda la esperanza. Y entonces ha surgido en paralelo otro grupo que ha dicho, no, vamos a dejarnos de pensar que le podemos dar pautas a la ciencia, aquí está pautas a la ciencia. Vamos a conformarnos con ser unos filósofos descriptivos de lo que pasa en la ciencia, en ánimo de encontrar principios evaluativos. No es una labor histórica nada más, aunque se acerca mucho, pero vamos a dejar de ser legislativos y prescriptivos. Eso es un poco el estado, ¿verdad?, de situación en el que ha estado trabajándose en la filosofía de la ciencia, en un panorama, ¿verdad?, sumamente atropellado que he podido darle ahí. Y como yo lo he leído, ¿verdad?, que no soy experto en ese campo. Vamos a mirar un par de problemas en la ciencia. En la ciencia, en la física en particular, hemos trabajado, si fuéramos, ¿verdad?, a hacer una taxonomía, una clasificación, en dos grandes problemas. Uno es el problema del movimiento de los cuerpos, y el otro es la posible composición, constitución, estructura de la materia. Son los dos grandes, ¿verdad?, temas de trabajo. Vamos con el primero. Problema del movimiento. Empieza con el movimiento de los planetas. Le preocupa a Platón el problema de los movimientos de los planetas. Cuando usted mira el planeta Marte, a lo largo del tiempo, ¿verdad?, con mucha paciencia, si lo ve hoy, lo va a ver aquí, mañana lo ve ahí mismo, y mañana ahí mismo. Pero si sigue notando de aquí a una semana, un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, lo va a ver que se movió, comparado con las estrellas que están alrededor. Claro, yo veo al Sol que sale todos los días y da la vuelta, y yo puedo asociar la figura circular con ese movimiento. Y las estrellas pues salen y se ponen y puedo asegurar. Pero Marte, cuando va así, que parece que más ligerito, de momento da reversa y sube. Y entonces explicarle el círculo a eso era un trabajito que requería mucha imaginación, pero a los antiguos les pareció que el círculo era una figura que había que respetar. Para ellos esto no surgía porque sí. Si yo dejo caer un cuerpo aquí en la tierra, dejarlo caer es dejarlo libre, como dejaría un gatito que se vaya por ahí. Lo tengo aquí agajado y lo suelto, y el gatito va a hacer lo que él quiere.
sin mi intervención. Pero si yo dejo este cuerpo libre, haga lo que quiere, eso no lo va a sacar. Va a tratar de descender en línea recta. Y eso ya sugiere que a lo mejor está buscando algo. Y eso que está buscando, pues, puedo pensar que es el centro del universo. Que mira qué casualidad que va coincidente con el centro de la Tierra. Pero cuando yo miro las estrellas y el Sol, y debo pensar que Marte también, pues está allá arriba, esos están en círculo. Lo natural para ellos como movimiento del círculo. Y qué casualidad, porque el movimiento circular es cambio de posición. Este movimiento es cambio de posición, como hay otros más aquí, pero en los otros movimientos yo tengo que forzar al cuerpo a que haga lo que la taza quería bajar, pero yo la estoy moviendo acá. He hecho violencia sobre ella. Pero cuando los dejo libres, aquellos en círculo, estos en línea recta. En lo demás, aquello y esto es distinto. Visto a ojo, aquello es eterno. Las estrellas son permanentes. Brillan siempre, están las mismas ahí. Nunca se ha visto que el mango de la cacerola grande esté doblado una noche y mañana esté del otro lado. Acá el cambio es el orden del día. Los teólogos piensan que el cambio acá sea el orden del día y el desorden sea el orden del día, se debe al pecado original. Pues los griegos pensaron, pienso yo, a que aquellos se mueven en círculo, que es una figura perfecta, y esto, de manera natural, se mueve en línea recta, que es una figura incompleta, que nunca acaba. Y el gesto viene por añadidura. Aquello está hecho de una sustancia, esto está hecho de otra. Y así se formula ese proyecto, con esa influencia de esas ideas generales, postuladas por los filósofos de orientación matemática como Platón, respetadas por Aristóteles, aunque no era, ¿verdad?, tan igualmente orientado. Y esas nociones llevan a que hay dos regiones del cosmos, a una noción de que aquí, en esta región, me interesa, el cuerpo busca el reposo, y necesito ejercer una fuerza para que deje se mueva de una forma que no sea la natural, y la noción de que el movimiento de aquellos astros debía ser uniforme, y se montaron explicaciones, y la explicación antigua, tolemaica, con la Tierra en el centro, con la Tierra quieta, estática, dominó el pensamiento por hasta hace 500 años, donde surge Copérnico. Copérnico rescata ideas antiguas, la formula usando todavía ideas antiguas, la idea del movimiento uniforme, usando el círculo. El trabajo de Copérnico inspira a otros que lo siguen y eventualmente se llega a una noción y a una formulación de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, que lo que plantean es: yo los veo que hacen esto, pero si los viera desde el Sol, los voy a ver en un movimiento mucho más ordenado, en órbitas que no son circulares, son elípticas, casi círculos, pero son órbitas circulares. Para entonces establecer ahora el esquema físico que trabaja y prediga esto, surge el trabajo de Isaac Newton como culminación de otro trabajo, y se establecen las leyes de movimiento de los cuerpos. Se une lo de allá y lo de acá, se rompe esa división. Hay que montar otras presuposiciones ahora aquí. El concepto de partículas. Surge el concepto de leyes, que no existía para este campo en ese momento. Surgen unos absolutos. En el esquema de Newton, en su mente, primero está el espacio, como si fuera este salón vacío, y luego llegamos nosotros. Luego se traen las partículas a interactuar. Eso tuvo crítica de filósofos como Berkeley. No tiene sentido hablar de espacio excepto como separación entre dos cuerpos. No hay nada a priori aquí previo. El espacio tiene que haber por lo menos un cuerpo. En un cuerpo solo no hay sentido para él hablar de espacio. Pero para Newton se había sentido, porque el espacio estaba antes. El espacio absoluto de Newton. Con el tiempo igual, Papá Dios puso un reloj a marcar desde el principio, y ahí puede ocurrir algo, no ocurrir, pero el reloj sigue marcando. También tuvo críticas, pero no tantas. Ese era un concepto más difícil. El de espacio sí la tuvo. Y dinamizó la discusión sobre el espacio, dinamizó mucha de la física a lo largo de los siglos.
la idea de fuerzas a distancia. La razón por que ahora yo puedo hablar de que los planetas se mueven alrededor del Sol, ese cuadro que se ve más bonito, es un cuadro real porque hay unas fuerzas entre los dos. Y el Sol es una fuente de fuerza, el planeta también, y interactúan en cierta forma. Y el concepto de fuerza, pero esa fuerza es a distancia, no hay nada en el medio, no se están tocando. Hasta ese momento toda la discusión era y requería que las fuerzas fueran mediante contacto. Si usted quiere mover esa silla, la tiene que tocar, no puede desde acá, muévete silla, muévete silla. Pero los planetas y el Sol, sí. Y entonces hubo filósofos que dijeron, eso no puede ser así. Pero como funcionaba la teoría, entró aquí algo nuevo, y es una cierta autonomía de la ciencia. Que dijeran o no dijeran los filósofos que estaba bien, los científicos seguían trabajando con ella porque funcionaba. Agéguensela a ustedes y encuentren cómo explicarlo. Pues apareció, ¿quién la puede explicar? Y vino Immanuel Kant y dijo, yo puedo mirar a la experiencia y hablar de unas analogías, las cosas que se conservan, cosas que tienen antecedentes y después efectos. Hay una reciprocidad entre las cosas. Las veo en las leyes físicas, la conservación de la masa. Si quiero cambiar el estado de un cuerpo, es un cambio de su estado de inercia, y para tenerlo tengo que aplicar una fuerza, que es una causa. Y hay la tercera ley de Newton, las fuerzas de acción y reacción, Júpiter ala al Sol y Sol ala a Júpiter. La categoría de interacción. Así que las categorías de sustancia, causalidad, interacción que tenía Kant en su esquema, cuadraban perfectamente. Y estaban hechas, obviamente. Kant respetó la física, estaba entrenado en física, le hizo contribuciones a la astronomía en la evolución de las galaxias, y cuando se trabaja en filosofía, y esto un poco corona, a mí me parece que es una instancia de esas de diálogo en un sentido, donde este gran filósofo recoge la física de su tiempo, la mejor física, y la enmarca en un esquema filosófico de mucho poder. Pero ¿qué pasa? Se puede haber extralimitado Kant. Entre otras cosas dijo, la fuerza que hay entre Júpiter y el Sol requiere un tipo de geometría que es la geometría euclidiana. Y a pocos años de muerto Kant, los matemáticos empezaron a formular geometría no euclidiana. Y ahí se vio que no estábamos atados, pero todavía eran matemáticas. Los matemáticos empezaron a organizar un poco más su campo mediante el uso de la lógica matemática y a resolver un número de paradojas que tenían. Y otro grupo de matemáticos creó la noción de simetrías a través de lo que se conoce como la teoría de grupo. Y junto con eso, a fines del siglo XIX, científico de años, se predice y se demuestra la existencia de ondas electromagnéticas. Una propagación de, vamos a decir, de movimiento, de la capacidad de mover algo a distancia, sin que haya objetos como los que yo, planetas, piedras, y tengo que aceptar la realidad de otro ente entre medio de los cuerpos, que es el campo. Como realidad, medible físicamente. Y por lo tanto ahí empieza otra vez a disolverse la noción esta de acción a distancia. La noción de acción a distancia y otras nociones que quieren pensar que existe el vacío. Y desde tiempos de los griegos a los físicos la idea del vacío no nos ha gustado. Y hemos buscado cómo eliminar el vacío. Lo que parezca vacío, algo tiene. Y las teorías actuales están llenas. Hay un problema incluso en física ahora mismo por tanto que tienen. Bueno, y entonces, comienza el siglo XX y hay tres grandes trabajos en el principio del siglo XX, el primer cuarto de siglo. No hace 100 años todavía. La teoría de la relatividad restringida, la teoría de la relatividad general y la teoría cuántica. La teoría de la relatividad restringida trabaja con algunos problemas que surgen porque con las ondas electromagnéticas pareció que podíamos probar el espacio absoluto de Newton. Y hubo investigaciones buscándolo. Y no apareció. Y si no apareció y parecía que venía de esa teoría, o cambiaban las leyes de Newton, o cambiaba la teoría electromagnética.
Y varias personas intentaron modificaciones varias hasta que prevaleció la de Einstein, donde dijo, la teoría de las ondas electromagnéticas está bien, un trabajo que había hecho el inglés Maxwell. La teoría que hay que cambiar es la de Newton. Y eso fue aceptado. Terminada esa tarea, trabaja entonces Einstein con la noción de, vamos a hablar ahora de la fuerza entre Júpiter y el Sol. Y debo mencionar que entonces la teoría de la relatividad restringida, al aceptar estos resultados negativos del espacio absoluto, se ve obligada también entonces a atender el asunto del tiempo, que nadie había tocado. Y tampoco el tiempo lo puedo formular en manera absoluta. Y curiosamente se llama teoría de la relatividad, pero lo que hizo fue que creó unos absolutos nuevos. Porque dice, procesos físicos que pudiéramos pensar que se podían dar, hay tal regla que impide que se den. Nuestro mundo tiene esta restricción. Pasa entonces a trabajar con esta fuerza entre Júpiter y el Sol, ¿verdad? Y casos similares, y formula la teoría de la relatividad general. Pero ¿qué pasa? La teoría de la relatividad general tiene que hacer uso de una geometría no euclidiana. Ya no es una construcción matemática. Ahora es la realidad física que los físicos estamos alegando, que el mundo no está hecho, por lo menos en la grande, según la relatividad euclidiana. Que es otro tipo, perdón, según la geometría, no euclidiana, sino con una geometría euclidiana. Obviamente ahí entonces los kantianos, que ya se preocuparon por esto, pues más preocupados todavía, o los neokantianos en ese momento, Kant tuvo muchos herederos. Y ambas teorías de inicio inspiran un volver un poco a Hume, a las sensaciones, y un poco hacia el operacionalismo, los procedimientos, y mucho menos a este rol de un espacio-tiempo a priori y otras nociones kantianas de las cuales yo no soy competente para hablar. Y eso es lo que genera entonces, esta es la misma lámina que dije antes, todo este movimiento del Círculo de Viena a partir del año 1920, por los próximos 20 años. Hay una carta, hace como en 1905, se publicaron unas hubo unas celebraciones en el planeta entero, promovidas por las Naciones Unidas, como centenario de los 3 grandes artículos de obra